Jesús Díaz, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. ¿Qué situación, Jesús? Todo esto que comentamos de las diputadas, violencia política, feminicidio. Y por cierto, la semana pasada, el viernes, un funcionario público de Tlaltizapán también comete violencia familiar en contra de su esposa. Jesús, este tema pues, nos da pie a revisar la legislación en la materia. ¿Cómo estamos en Morelos acerca de este delito que permanece, que se mantiene? Desde luego hay diferentes grados, pero la mujer sigue siendo violentada a pesar de las campañas, a pesar de que se les pide que denuncien, a pesar de que se les da asesoría. Todavía es un tema recurrente este de la violencia contra las mujeres. Sí, sí, Evaristo. El panorama en el estado de Morelos sí se considera grave en razón del incremento que ha habido en la violencia de las mujeres. En la actualidad, Morelos se encuentra entre los 10 estados en aumento de violencia contra las mujeres. Esto los ha colocado entre los primeros 8 estados de la República. Es importante, pues, observar que en el periodo de abril del 2020 se encuentra en segundo lugar a nivel nacional los delitos de feminicidio. Por cada 100 mujeres existe un incremento de violencia en las mujeres. Aquí, como nota importante, a nivel nacional, entre los 100 municipios considerados en incremento en violencia, Morelos cuenta con 2 municipios integrados en esta lista, Temisco y Yecapistla. Entonces, en relación a esa situación, pues es importante observar las medidas que se puedan tomar para poder evitar la violencia contra las mujeres. Como comentabas hace un momento, el gobierno federal en el 2015 emitió la alerta de género en 8 municipios del estado de Morelos. Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Isla, Temisco, Xochitepec, Cuautla y Yautepec. En la actualidad, por lo que se menciona, pues el Congreso del Estado solicita que se emita la alerta de género en todo el estado. Circunstancia pues que sí es preocupante y alarmante, puesto que la población se ve afectada por cuanto a ese tipo de delitos. Claro, delitos que además llegan, en el caso del feminicidio, Jesús, a lo máximo, pues, quitarle la vida a una persona. O sea, eso sería el delito más grave que puede haber y que sigue ocurriendo lamentablemente, sea la alerta de violencia de género, que según se dice, pues no ha funcionado, no se han aplicado las medidas que se supone mandata esta determinación, y encima de eso pues hay otro tipo de violencias. Este funcionario que a pesar de el cargo que tiene, pues sin ningún recato también agrede a su pareja, y así nos enteramos regularmente de que la violencia pues impera, predomina hacia las mujeres. Ahora la pregunta es, ¿tenemos un marco jurídico adecuado? O las mujeres a veces también, hay que decirlo, perdonan a su agresor o tienen miedo. ¿La legislación en Morelos es suficiente para atender este tema? Sí, Evaristo, por cuanto a ese tema, no perdamos de vista que el Estado y el Congreso se ha esforzado por realizar las actualizaciones en las hipótesis o conductas que la gente ha mostrado. En julio pasado, el Congreso de Morelos aprobó la ley Olimpia, hablábamos del tema en otras emisiones, y se señalaba en relación a la violencia digital contra las mujeres. Así también el año pasado se aprobó la violencia política. Entonces son circunstancias que sí se han tomado en cuenta. Desde luego, como lo hemos comentado en otros momentos, las circunstancias que han ido evolucionando en cuanto a la conducta de las personas, pues exigen la observancia directa de este tipo de situaciones, ya que pues muchas veces el delito, cuando se legisla, pues sanciona a la persona, pero no evita que pues esto continúe sucediendo. Va a depender mucho de políticas públicas que se realicen para poder difundir ese tipo de delitos que se han ya aprobado. Sí es importante, en la legislación de Morelos, pues se ha implementado delitos por la condición de género, y sí contempla legislación al respecto. Es decir, aquí en la entidad
sí ha habido legislación relacionada a los delitos cometidos en contra de las mujeres. Sin embargo, pues eso nos ha frenado, es algo que pues la conducta ha generado esa violencia y finalmente la legislación al respecto. Claro, y decía yo, Jesús, algo que seguramente también como abogado ves cotidianamente, que las mujeres no se animan a denunciar o ya estando con la denuncia se retractan. Alguien me decía que esto ya no es posible. Una vez que se ha detectado un caso de violencia, particularmente hacia una mujer, ya el procedimiento debe continuar, ya por oficio prácticamente. ¿Esto es así? Sí, tratándose del tipo de delito que se denuncie y tratándose de la violencia contra las mujeres, pues sí debe de la autoridad dar continuidad sin necesidad de que exista un impulso por parte de la mujer, ¿no? La investigación que se debe realizar respecto a identificar si existió tal acción, pues debe ser sancionada por el Estado y pues es lo que garantiza el Estado a través de los derechos humanos consagrados en la Constitución, que se continúe con la investigación de estos derechos, de esta violación de estos derechos. Y otra cosa importante que también hay que decir, Jesús, es la cultura, la educación que tenemos, ¿no? Habría que contribuir, no solamente que poner leyes más rígidas, más estrictas hacia aquella persona que violenta a una mujer, sino también habría que tener un programa integral, educar a los niños, educar a toda la sociedad en este asunto de la no violencia. Sí, sí es importante. En la actualidad hemos observado que hay mucho señalamiento por cuanto a la violencia política por condición de género, sobre todo porque nuestros gobernantes pues están viendo involucrados en ese tipo de situación. Sin embargo, es una conducta que en la comunidad se desprende mucho. Efectivamente, las familias a veces se ven afectadas por la violencia que existe, no solamente contra la mujer, sino contra la propia familia. Ha habido un incremento en las denuncias por violencia familiar y esta situación pues se debe a muchos aspectos, ¿no? Las circunstancias actuales han generado, la contingencia ha generado que la gente se quede dentro del domicilio y eso la convivencia diaria pues ha desprendido conductas a veces violentas. Entonces sí se ha incrementado muchas situaciones en las que como abogado hemos tenido que atender para poder denunciar o asistir a las personas que se ven involucradas en actos de violencia. Así es que bueno, desafortunadamente nuestra sociedad, nuestra México, el machismo, pues ha imperado, no lo hemos podido erradicar. Hoy las mujeres ya están levantando la voz y bueno, ojalá que revisar este tema cada día 25 de mes, día de la eliminación de la violencia contra la mujer, pues poco a poco vaya haciendo conciencia, es lo que podemos pedir, apelar para que paulatinamente vayamos ya saliendo de esta situación, aunque pues definitivamente se ve que va a tardar. Así es, Eurizo. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Eurizo. Buen Buenos día. días. Buenos días.